estamos con dos personas que no necesitan presentación, pero aún así yo creo que su categoría, su valía como personas sí que la merecen. Don Jaime Mayor Oreja, hablar de él es hablar de una vida marcada por la responsabilidad, por la coherencia y la fidelidad a unas convicciones muy hondas. Nacido en San Sebastián, en el seno de una familia muy comprometida con la vida pública, de hecho es sobrino de don Marcelino Oreja, que fue protagonista de la transición española y ministro de Asuntos Exteriores. Ingeniero agrónomo de profesión, pero que se inició muy jovencito en la trayectoria política. Desempeñó responsabilidades relevantes en distintos niveles de la administración y fue ministro de Interior, que yo creo que es como la figura con la que más lo conocemos a don Jaime. Fue ministro de Exterior en un periodo muy duro de la lucha contra el terrorismo. Aquellos años no fueron fáciles, las decisiones fueron muy incómodas en algunos momentos y exigieron firmeza, serenidad y una defensa inquebrantable de la libertad, de la dignidad, especialmente de las víctimas y del Estado de Derecho. Don Jaime ha reconocido que fueron unos años que pusieron a prueba no solo la capacidad política, sino también su fortaleza personal y moral. Posteriormente ha desarrollado una intensa labor parlamentaria como diputado del Parlamento Europeo y defendiendo una visión humanista, cultural y moral de Europa que hoy en día sigue defendiendo también. Tras su etapa institucional, ha impulsado iniciativas cívicas y culturales orientadas a la reflexión, convencido de que los cristianos ya están llamados a participar activamente en la vida pública sin miedo y sin renuncias. Detrás de este compromiso constante también hay una dimensión personal, el apoyo de su familia, la vivencia de la fe y la certeza de que solo desde raíces firmes es posible sostener una presencia pública coherente y esperanzada. Y doña María San Gil, pues es una persona que tiene una trayectoria vital y pública que constituye un testimonio de compromiso, coherencia y valentía. Nacida en San Sebastián, su biografía está ligada a la historia reciente del País Vasco en un contexto especialmente complejo, marcado por la violencia terrorista y la fractura social. Es decir, que si alguien entiende qué es lo que estamos viviendo ahora, son doña María San Gil y don Jaime Mayor Oreja. Cursó estudios superiores en Salamanca, licenciándose en la especialidad de Filología Bíblica Trilingüe, en las lenguas hebrea, latina y griega. Aunque no lo parezca, María iba para profesora de latín, pero luego el señor María... Desde muy joven asumió responsabilidades públicas, dando un paso al frente, cuando hacerlo exigía algo más que una vocación política. Exigía coraje personal y una firme convicción moral. Esto fue tras el asesinato de Gregorio Ordóñez a manos del miembro de ETA, don Francisco Javier García Gaztelu, alias Chapote. No, se lo quitamos. Tampoco. Y menos después de que haya sido condenada a 30 años de cárcel, ¿no? Fue candidata al Endacari en el Partido Popular del País Vasco y tras dejar la primera línea de la política institucional, y yo creo que esto es muy importante, por hacer valer sus principios y su integridad moral, doña María San Gil ha continuado su labor en el ámbito social y cultural, impulsando espacios de reflexión, de compromiso, orientados a la defensa de los valores fundamentales y la presencia activa de los católicos en la vida pública. Es impulsora de NEOS, directora del Diploma Universitario de Experto en Liderazgo y Compromiso Cívico de la Universidad San Pablo CEU, directora del Observatorio CEU de Víctimas del Terrorismo en el Centro de Estudios de Formación y Análisis Social de CEFAS de la Universidad San Pablo CEU. Y su trayectoria es un ejemplo de cambio social que exige personas dispuestas a comprometerse, a dar testimonio y a no renunciar a sus convicciones, incluso en contextos adversos. Y ahora vamos a empezar una dinámica de preguntas en la que, bueno, en este momento voy a moderar yo, pero luego ustedes tendrán un tiempo en la que también le podrán preguntar a ambos. Don Jaime Mayor Oreja, nos gustaría que usted nos orientara con su visión de la situación actual de España desde un plano más moral o espiritual. Bueno, yo tengo la obligación de decir la verdad, pero no quiero angustiarles y que no puedan dormir esta noche. Pero el primer recordatorio es que en este mundo tan complicado, tan complejo en el que vivimos, tan difícil de interpretar,
Uno solo interpreta al cabo de los años que una persona es fundamentalmente un ser lleno de limitación. Pero entonces es muy difícil. A veces guiar, determinar lo que uno debe decir. Pero es esta primera pregunta que me haces, Michael. Yo diría que esencialmente la crisis que vivimos en España, en Europa, en el mundo occidental no es económica, ni es social, ni es política, ni es de representatividad. Es una crisis de la verdad. ¿No les ha gustado? ¿Y por qué es una crisis de la verdad? Nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, han vivido una crisis de subsistencia. Hoy no, hoy vivimos una crisis de comodidad. Nos hemos hecho cómodos. Nos hemos olvidado cómo vivían nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos. Nos parece que nos corresponde a nosotros simplemente administrar el bienestar material. Y eso lo desmiente la propia historia. La historia es cíclica. Y hay momentos en donde hay bienestar material y otros en los que se pierde ese bienestar material. Entonces, el católico fundamentalmente, todos, pero especialmente los católicos, tenemos la obligación de buscar la verdad. Decir la verdad, sufrir por decir la verdad, sacrificarte por decir la verdad y tratar siempre de que el relato, es decir, la media verdad, es decir, la peor de las mentiras, nunca domine y pueda con la verdad. Ese es el compromiso del católico en la vida. Y hoy en España más que nunca. ¿Y por qué singularmente en España? Porque en España hemos vivido determinados por el crimen. 50 años. El crimen no ha sido una amenaza, ha sido determinante. Hicimos la transición porque hubo un atentado aquel mes de diciembre del año 73 que cambió la transición. Luego hay comunidades históricas, ¿por qué? Por la presión del terror. Y luego, ¿por qué hoy fundamentalmente no hay energía nuclear en España? Porque en un momento determinado el terror determinó que había que desnuclearizar la costa vasca. El terror ha sido determinante. Y en un momento determinado ha habido un proceso que ha hecho que de un crimen determinante pasemos a una mentira determinante. Hoy la mentira se ha hecho ley, se ha hecho costumbre, se ha hecho presencia permanente. Hoy todo es mentira. Cuando habla un miembro del gobierno, ya sabes, está diciendo una mentira. Si habla el presidente, una doble mentira. Porque la mentira está sustituyendo al crimen y algunos dijeron, no, la mentira es un mal menor, el crimen es un mal mayor. Pero es que la mentira, que es el mal menor, confirma esencialmente que el mal menor siempre confirma el mal. Y hoy vivimos contestando a tu pregunta, hoy está asociado el crimen del pasado con la mentira del presente. Esa es la crisis de España. ¿Es una crisis singular respecto al resto de Europa? Sí. Compartimos, sin duda, en buena parte, otras facetas de la crisis de Europa que también vive la crisis de la verdad. Pero eso hace que el riesgo de España sea la ruptura, el riesgo de Europa sea la irrelevancia en el mundo en el que vivimos, y la crisis del conjunto de Occidente es el desorden. Desorden irrelevante en Europa, ruptura en España. Para empezar, está bien, con lo cual no quiero seguir angustiando. Y, doña María, ¿usted ha vivido en primera persona? ¿No? Por ejemplo, ¿no? Como si trabajáramos juntas. Has vivido en primera persona lo que significa defender los principios en contextos de enorme presión. ¿Qué te ha enseñado esa experiencia sobre el valor real de la sociedad civil? Bueno, es verdad que yo siempre digo que tengo la inmensa suerte de que como ya tengo una edad, ya tengo 60 años, uno mira para atrás y entiende muchas cosas de las que ha hecho en su vida en momentos después. Cuando tú estás en política activa, yo creo que, actúas, trabajas y defiendes aquello en lo que crees, pero tampoco lo planteas mucho más. Y quienes hicimos política en el País Vasco en aquellos años tan complicados, sabíamos y teníamos claro que teníamos que defender la verdad, que teníamos que defender la derrota del terrorismo, la no hegemonía de un nacionalismo totalitario y que teníamos que defender la democracia y la convivencia.
Y lo hacíamos porque entendíamos que era absolutamente necesario y lo hacíamos desde la política. Y yo me siento feliz de haber estado 20 años en política defendiendo eso y me siento una privilegiada. Una vez que dejas la política, empiezas a ver las cosas con otra perspectiva. Y te das cuenta que no solo los políticos influyen en la vida política, que cada uno de nosotros, los miembros de la sociedad civil, desde los distintos ámbitos en los que estamos, el ámbito empresarial, cultural, universitario, clerical, da igual, tenemos un papel que jugar. Es decir, que nosotros como sociedad civil somos quienes tenemos que empujar a los políticos a que hagan determinadas cosas. Los políticos y la sociedad civil no pueden hacer nada. Nosotros votamos cada 4 años. Pero el mensaje que también trasladamos desde NEOS es que no solamente podemos votar cada 4 años, es que nosotros cada día de nuestra vida tenemos que ejercer de ciudadanos. En nuestros pequeños ámbitos de influencia, todos tenemos un ámbito familiar, profesional, laboral, de amigos, tenemos que defender aquello en lo que creemos y tenemos que hacer ver a nuestros representantes políticos que nosotros queremos que actúen de una determinada manera y que nuestro voto o nuestro apoyo en las elecciones no es un voto gratuito. Y voy a poner un ejemplo muy claro. Nosotros queremos que salga de la Moncloa Pedro Sánchez, pero queremos que salga de la Moncloa para hacer algo. Es decir, no queremos cambiar a Pedro Sánchez por otra cosa y una cosa que no nos pueda dar respuesta a lo que queremos. Es decir, queremos que los políticos que van a sustituir a Pedro Sánchez nos expliquen qué van a hacer y cuál va a ser esa alternativa consistente y fuerte que va a hacer que, una vez que salga Pedro Sánchez, España recupere el camino de la convivencia, del progreso, que tiene que recuperar. Por eso la sociedad civil, con el tiempo te das dando cuenta de la importancia que tiene. Porque si nosotros ejercemos nuestro trabajo y nuestro papel como ciudadanos, conseguiremos cambiar las cosas. Que luego es verdad que cambian los políticos, porque son ellos los que tienen la capacidad legislativa y de actuar en las instituciones. Pero sin la fuerza y el impulso de cada uno de los ciudadanos, los políticos tampoco podrían hacer más. Muchísimas gracias. A partir de ahora, el que no se mueva... No. Don Jaime, usted nos está contando que vivimos en una crisis moral. ¿Qué es lo que usted cree que se ha roto en la sociedad? O sea, ¿qué es lo que cree que ha fallado, que se ha caído, que nos falta? Fundamentalmente, la causa entre las causas, la falta de fe. Es decir, nosotros, claro, cuando uno va hoy a la capilla de los Reyes Católicos, la capilla Real. Real. Uno se da cuenta y dice, pero qué católicos somos nosotros. Que las cosas que hacían, decían, cómo actuaban, cómo vivían. Nosotros hemos perdido buena parte de la fe. Hemos perdido la referencia permanente. Nosotros vivimos como si Dios no existiera. Y la fe no se impone, pero no se esconde. Y nosotros, los católicos, somos parte de la crisis de Occidente. Es decir, hoy hay una crisis espiritual de la democracia. Pero nosotros somos parte responsable, porque ha habido una incomparecencia cultural en ese debate. Se dice, esos son cortinas de humo. El debate del aborto, el debate de la eutanasia, el debate del género, esos son cortinas de humo. No. Ese es el debate entre los debates. El debate de la construcción de la persona. Entonces, yo creo que en general, si el problema entre los problemas es que se está sustituyendo una sociedad por otra sin ruido, no como hacían antes los movimientos totalitarios con propaganda, no, esta vez se está sustituyendo una sociedad por otra sin ruido, es el problema entre los problemas. La causa entre las causas es la pérdida de un sentido de atrastrillo, la pérdida de fe. Yo creo que hay que vivir como si Dios existiera, aunque no seas creyente. Pero tienes que tener un sentido de la trascendencia en tu vida. Tú no eres una vaca o un perro. Tú tienes un sentido de la trascendencia. Aunque no seas creyente, tienes que entender que el concepto de la persona, la antropología, que hemos olvidado durante tantos años, tiene que estar presente. Nosotros no somos otros seres vivos. Y yo creo que esa es la crisis en buena parte de Occidente. Esa es la causa entre las causas de lo que nos sucede. Y si tú al final no tienes fe o no tienes referentes permanentes, probablemente te desvías por un plano inclinado en el que al final los planos inclinados nunca tienen límites. Bordas
tu propia ruptura, eres capaz de actuar de cualquier forma. Y María, como propagandista, porque hablamos de sentido de la trascendencia, de la necesidad de referentes, ¿para ti qué es ser católico en la vida pública? Bueno, es actuar de una determinada manera. Es verdad que yo soy propagandista también de reciente incorporación, pero también uno piensa, pues si verdaderamente yo creo que toda la vida he sido propagandista, es decir, que bueno, soy del ACP de hace pocos años, tengo la insignia de hace pocos años, de lo que me siento muy orgullosa, pero creo que es una manera como muy, muy obvia de ser católico. Es que yo no concibo el ser católico sin hacer pública nuestra fe. Es decir, yo creo que durante muchos años nos han querido hacer creer que quienes somos católicos tenemos que vivir la fe de forma escondida, ¿no? Que los católicos somos católicos en casa y que no tenemos que estar contando al resto de la sociedad que somos católicos. Ahora bien, tenemos que escuchar otro tipo de creencias y dejar que, bueno, que estén por ahí sin que nosotros podamos decir nada, pero los católicos tenemos poco menos que vivir avergonzados. Y como muy bien dice Jaime, la fe no se impone, nunca hay que imponer la fe, pero no se esconde. Entonces, yo creo que los católicos tenemos que hacer pública nuestra fe, y es una redundancia bastante absurda, pero tenemos que vivir de la forma, bueno, pues iluminados por la palabra de Dios todos los días de nuestra vida, dando testimonio y ejemplo de cómo viven los católicos, que yo creo que es lo más difícil, porque además, al final, el ser católico te obliga, entre otras cosas, a decir la verdad, a actuar de una determinada manera, a tener unos ciertos comportamientos, bueno, a ser, como manda la Santa Madre Iglesia. Pero yo creo que al final también es lo que más conforta al ciudadano. Es decir, si tú vives tu vida, como decía Jaime, sin un sentido trascendental, tu vida está muy vacía. En todos tus ámbitos de tu vida. Tú tienes que tener un sentido trascendental, tienes que tener referencias para poder dar sentido a mucho de lo que nos pasa, porque si no, la vida es complicada, es difícil, y si tú no tienes la fe a la que agarrarte, que no te soluciona la vida. La fe no te hace la vida más fácil, ni te hace no tener problemas, no, muchísimo menos, pero te hace vivirlos de otra manera. Pues yo creo que los católicos lo que tenemos que hacer es dar un testimonio continuo de la luz de Dios en nosotros. Dejar de ser católicos con perdón, ¿no? Y Jaime, de las virtudes cristianas, ¿qué crees qué virtudes podrían transformar la sociedad, una sociedad como la que tenemos hoy en día? Bueno, yo creo que nosotros siempre hemos estudiado, ya los jóvenes no lo estudian, pero nosotros estudiamos el catecismo. Y la confesión empezaba con el examen de conciencia. Yo creo que hay que hacer un examen de la verdad todos los días, sobre todo los que estamos en la vida pública. ¿Qué es lo que hemos hecho hoy de verdad? De acuerdo con nuestras convicciones, de acuerdo con, no me gusta también utilizar la palabra valores, fundamentos y virtudes. ¿Y qué no hemos hecho? De acuerdo con la verdad. Por apariencia, porque tu opinión era desagradable para un grupo en el que estabas, por cobardía, por indiferencia, por egoísmo, porque a veces la moda dominante te puede, porque esto es desagradable para los demás, y eso es lo que yo creo que es exigible, el examen de la verdad, en la vida privada y pública. En cada hecho hay una verdad y una mentira. Opiniones múltiples, interpretaciones para todos los gustos. En cada hecho hay una verdad y una mentira. Lo que se trata es de descubrir la verdad en cada hecho, que existe, como el bien y el mal. Cuando hacemos determinadas cosas sabemos si están bien o mal hechas. Pues lo mismo, hay que atreverse a buscar la verdad. Atreverse a buscar la verdad es desagradable, es incómodo, porque está en la raíz. La mentira es cómoda, el relato es cómodo, es propagarlo, es extenderlo. No es buscarlo, es simplemente utilizarlo. Y eso es lo que creo que tenemos que hacer los católicos. Es decir, los católicos, todos en general, pero los católicos singularmente decimos que tenemos una verdad absoluta. ¿No? Hay que saber buscar la verdad en cada hecho cotidiano, que existe. En cada hecho hay una verdad y una mentira. Y es cuestión de saberlo descubrir.
Y María, nos hablabas antes del Congreso de Católicos de Vida Pública, que iba sobre la esperanza. ¿Qué signos de esperanza ves en la sociedad hoy en día? Bueno, primero voy a contar que Jaime publica un libro que se titula Una verdad incómoda. Tampoco les gusta. Y lo presenta el día 11 de marzo. Para esto yo soy aquí su agente, que no soy su agente para nada. Pero me parece que como está hablando todo el rato de la verdad y que es incómoda, digo, pues les voy a contar que es que publica un libro y el título del libro es Una verdad incómoda, que me parece que, bueno, que resume muy bien todo lo que Jaime nos está contando. Bueno, yo motivos de esperanza veo todos, porque, bueno, como se ha dicho aquí, somos católicos y lo último que un católico pierde es la esperanza, porque la esperanza nos guía todos los días de nuestra vida. Pero hay verdaderos brotes verdes. Yo creo que a pesar de que, siendo realistas, sabemos que la situación política de nuestro país es dramática y, de hecho, desde NEOS, la fundación en la que estamos Jaime y yo, que defiende los principios del humanismo cristiano, se ha hecho un informe fantástico que se titula España en el abismo. Cuando se iba a hacer se iba a poner el título del informe, estuvieron discutiéndolo, yo no estaba. Vamos a poner España está al borde del abismo, España cercana a la... Y dijo Jaime, ni cercana ni en el borde, España en el abismo. Y así se ha titulado el informe. Y es verdad que España en el centro está en un momento político muy preocupante y muy dramático. Pero yo creo que nosotros tenemos que llevarnos también por la esperanza. Yo creo que hay pequeños brotes verdes que son como pequeños haces de luz que van trasladando o traspasando ese terrible muro en el que estamos. Y centrándonos en el tema de los católicos, yo, por ejemplo, veo brotes verdes, todos los movimientos que están dándose en Emaús, EFETA, amor conyugal, ¿cómo se llaman los de los jóvenes? El Bartimeo. Es decir, me parece enormemente esperanzador que las nuevas generaciones, a las que casi o muchos no se les ha hablado de Dios, ellos por su cuenta, en esa necesidad que tienen de buscar un sentido trascendental de la vida, encuentren en estos movimientos nuevos que están surgiendo la respuesta a sus preguntas. Es decir, hoy en día nuestros jóvenes los hacen franciscanos, ni jesuitas, ni marianistas. No suelen ir los jóvenes a órdenes religiosas y la gente no se hace monja, aunque bueno, ahí también tenemos excomunio y algunas otras órdenes. Pero sin embargo, los jóvenes están encontrando esos caminos de fe en donde poder dar respuesta a esas inquietudes espirituales que tienen. Y creo que estos jóvenes, estas nuevas generaciones, bueno, pues son un motivo de esperanza. Yo ayer tuve la suerte de que me invitaran las nuevas generaciones del PP de Madrid a una especie de escuela que hicieron en el Escorial y me gustó mucho porque en Sepira me preguntaron por el aborto y era un salón, no digo que estuviera lleno, pero bastante de personas y bueno, les preocupaba el tema del aborto y uno de los chicos me dijo, ¿cómo podemos argumentar si no es desde la fe que estamos en contra del aborto? Bueno, ya hablamos un rato largo, pero me parece muy interesante que los jóvenes quieran volver a poner en el debate electoral, en el debate político, temas como el aborto, la vida, la dignidad de la persona, la familia, porque durante mucho tiempo ha sido la izquierda la que ha llevado adelante pues todos los temas culturales de los que se podía y no se podía hablar. Y nos hemos visto metidos en discusiones de género y de distintos tipos de familia y de qué hacemos con la protección de los animales, cuando lo que queremos es hablar de otros temas que a nosotros nos parecen importantes. Y el hecho de que los jóvenes quieran volver a retomar esos temas que algunos quieren dar por amortizados, a mí me parece que son brotes verdes. Yo creo que las siguientes generaciones, bueno, la historia es muy pendular. Basta que no les quieras hablar de determinadas cosas para que ellos, por sentido común, por sentido trascendental de la vida, vuelvan a recuperar esos debates que para mí tienen, bueno, pues toda la importancia y son los que orientan y los que encaminan a una sociedad. Entonces, yo creo que la esperanza, desde luego, es algo que no tenemos que perder, que tenemos que confiar en nuestras siguientes generaciones, porque es una generación de gente muy preparada, a las que tenemos la obligación de dejarles una sociedad, bueno, pues igual de buena que la que nos encontramos nosotros, por la que trabajaron nuestros padres y nuestros abuelos, y que serán ellos, porque desde luego no serán los políticos que están ahora en la Moncloa, los que consigan cambiar este país. Y, don Jaime, estamos hablando de una sociedad fragmentada, con lo cual creo que es muy importante el fomentar la cultura del encuentro, del diálogo. ¿Cómo podemos contribuir a fomentar esa cultura del encuentro, del diálogo y, en definitiva, a provocar un cambio en la sociedad?
El diálogo es maravilloso, pero el diálogo tiene que tener límites. No se puede dialogar con aquellos que te quieren fusilar al amanecer. Tú tienes que saber determinar los límites del diálogo. Tú, claro que deseas que haya una inmigración legalizada, razonable, pues tú tienes que determinar tus límites, que es la convivencia y la crisis de civilización que tenemos en Europa y en España. Tú tienes que pensar también en ese elemento esencial, es decir, tú tienes que dejarte del buenismo. Tampoco les gusta. Pero sobre todo, lo importante es que Bestia tiene una larga trayectoria. María tiene, porque es mucho más joven que yo, pues ya tiene su trayectoria, pero yo tengo una larguísima. Tienes que aprender en cada etapa en tu vida lo que son lecciones de vida. Yo estuve 20 años en el Parlamento Vasco, en el País Vasco, los años de plomo, desde el año 76 hasta el año 96, aproximadamente. ¿Qué aprendí? Que no era una nueva conciencia nacional, como se dijo. Mi generación, la que había nacido en los años 50, de pronto no había descubierto una nación, Euskadi. No era una conciencia nacional lo que surgió. Fue una pérdida de conciencias personales, individuales, en las que una pseudo-religión, el movimiento de liberación nacional, había sustituido a la religión católica. Y una pseudo-religión sustituyó a la otra, a la verdadera, a la religión. Entonces, era una suma amorfa de conciencias que habían perdido la dirección. Ese es el problema del País Vasco. Y yo diría lo mismo en Cataluña. Porque en Cataluña y en el País Vasco dicen, no es que son naciones. No, lo que han perdido es las conciencias personales, han perdido la fe. Cuando una sociedad se abraza al nacionalismo, hace que aquella sociedad inicialmente religiosa, tradicional y conservadora acabe en la nada o en la extrema izquierda. Por eso ETA va a sustituir al Partido Nacionalista Vasco en un año y medio en el poder. Por eso Convergencia y Unió y Pujol ha sido ya reemplazado por Esquerra Republicana y el TSC de Cataluña. Porque las sociedades nacionalistas, basadas en la insatisfacción permanente, al final generan movimientos de extrema izquierda. Y aprendí por ello que aquella crisis es una crisis de una generación que había perdido simplemente la fe en la conclusión de un tránsito como puede hacer. Y en España, en el gobierno, en los 5 años en el que estuve, otra lección de vida. Cuando nosotros asistimos al Espíritu Vermo al año 97, aquellas movilizaciones de una juventud con las manos blancas, nos damos cuenta que al año siguiente el Partido Nacionalista Vasco se abraza a ETA, por miedo a que España derrote no a ETA solamente, al nacionalismo. Y poco tiempo después la izquierda española, cuando vio que el PP obtuvo mayoría absoluta en el año 2000, después del atentado del 11M, se abraza a ETA y negocian ETA y la izquierda española. Dos miedos del nacionalismo y de la izquierda. ¿Qué significaba aquello? Que defendí que la nación, España, está en crisis, que es la que estamos en estos momentos viviendo y que se va a agudizar este último año de gobierno porque van a hacer lo que no está en los escritos, porque van a morir matando, porque quieren hacer una España irreconocible en todos los ámbitos y van a aprovechar este final y van a entregar a unos y a otros, a sus socios principales, es decir, a ETA y a Izquierda Republicana, todo ello. Otra lección de vida. Y estuve 10 años en el Parlamento Europeo. ¿Qué comprendí? Que Europa es una unión que había nacido con alma en el año 48, cuando se crea la Comunidad Europea, para que no se maten más franceses y alemanes. Tiene alma y no tiene cuerpo. 70 años después nos encontramos con una Unión Europea que tiene cuerpo, muchas instituciones, muchas regulaciones, muchas directivas, y ha perdido el alma. Y nadie quiere recordar cómo eran los padres fundadores de Europa, que son venerables, pero venerables en el sentido escrito, que están siendo muchos de ellos beatificados. ¿Y de qué manera? Porque la bandera europea no es la bandera con las estrellas de los estados ni de las naciones, es el manto de la Virgen
de la Inmaculada Concepción de María. Es decir, que hemos hecho una Europa irreconocido. Sin alma, pero con cuerpo. ¿Eso qué significa? ¿Hay que destruir la Unión Europea? No. Hay que regenerarla. ¿Hay que destruir España? Por supuesto que no. Pero hay que saber hacer frente a lo que ha significado la prevalencia de una mentira y de un crimen sobre la verdad. Esas son las lecciones de vida que para mí es lo más importante que podemos hacer. Hay un libro de Alicia Delibes, que siempre lo recuerdo, que es La crisis, la falta de la profesión del saber, el suicidio de Occidente. Si nosotros en nuestras casas no transmitimos lecciones de vida a nuestros hijos, estaremos contribuyendo a la destrucción de su mente. Eso no significa tomos enciclopédicos de física o de química, eso no es el saber. Son las lecciones de tu vida y las pocas reglas que tienes que dejar a tus hijos. Pero cuando tú renuncias a la transmisión del saber, si tú no tienes lecciones de vida que dejar en tu casa, es el suicidio eso. María, y hablando de jóvenes y de lecciones de vida, ¿qué le dirías hoy a un joven que quiere comprometerse con la sociedad? Mira, lo hablábamos ayer también en el Escorial y yo, no soy nada de dar consejos, pero sí les decía que creo que tienen un momento muy bueno para implicarse, que la vida no está solamente para nacer, crecer, reproducirte, ya no se reproducen tampoco, y morir. Que en la vida estás para dejar huella, lo decíamos antes, cada uno tiene que dejar huella en ese pequeño espacio de vida que tiene. Y que creo que en la vida tienes que comprometerte y que ser valiente en la defensa de aquello en lo que crees. Que tienen toda la contra, que muchos de ellos son políticamente incorrectos, que muchos de ellos van a querer que les cancelen, porque van a la contra de lo que, bueno, pues lo políticamente correcto. Pero que eso también da más sentido a tu vida, es decir, las cosas que te cuestan, las cosas que merecen la pena que pelees por ellas, son las más gratificantes, son las que te hacen sentirte mejor. Entonces, que no desfallezcan, porque yo creo que también otra de las defectos que tenemos es que somos poco perseverantes. En la derecha, enseguida, y Jaime lo dice también muy a menudo, somos muy acomodaticios y nos aburrimos mucho de defender lo que queremos. En la izquierda, y yo siempre admiraba, entre comillas, de la gente de ETA, Batasuna, ellos tienen un proyecto político y llevan 50 años peleando por el proyecto político con las armas o desde la política, pero no cejan en el empeño. Da igual que llueva, truene, sea verano, sea invierno, ellos van a las manifestaciones, ellos van a votar, ellos están siempre al pie del cañón de lo que tienen que defender. Y nosotros, si el domingo de elecciones hace bueno, pues a lo mejor nos vamos a la playa, porque total, ¿qué más da? Pues no voto. O estoy muy en contra del aborto, pero la manifestación que han convocado en Madrid, que convocan una todos los años, allá por el mes de marzo, es que me viene fatal, que casi que me voy a la sierra. Claro, es que nos ganan muchas veces por incomparecencia. Entonces, a los jóvenes y a nosotros mismos y a mí misma, me digo que hay que ser más constante y más tenaz en la defensa de aquello en lo que creemos. Hay que ser valientes, tenaces y perseverantes, porque es que si no, siempre nos ganan por la mano. Y ahora mismo nos van ganando la batalla 10-0, pero de esos 10 que nos han metido, 8 han sido porque es que no estábamos en el terreno de juego. O sea, 2 es porque nos habrán ganado, pero 8 es porque no estamos jugando el partido. Entonces, que creo que tenemos que ponernos a jugar el partido, sobre todo la gente joven, que tienen que ser valientes y que esa valentía merece mucho la pena. Quienes hicimos política en el País Vasco, y les decía antes, bueno, nos sentimos muy orgullosos de lo que hemos hecho. Y si uno mira para atrás, piensa, pero si no ha ido para nada. Se han matado a cantidad de compañeros, os habéis dejado la vida, habéis tenido unas vidas absolutamente anormales, porque no es normal vivir 20 años con escolta, y políticamente habéis fracasado, ¿no? Esto es un análisis objetivo de quienes hemos estado 20 años en política. Bueno, vale, es así. No sabemos qué hubieran pasado si no hubiéramos estado 20 años en política defendiendo lo que defendíamos. Quizá la situación todavía sería mucho peor, aunque nos parezca difícil. Pero yo creo que aquello que se hizo en aquellos años es una siembra que vendrá bien de cara al futuro. Y que hay que hacerlo, que merece mucho la pena, que aunque creas que a corto plazo los resultados no son los que quieres y la sociedad no cambie como tú crees que tiene que cambiar, bueno, pues estás dejando una semilla y merece la pena. Entonces, a los jóvenes, que sean valientes, pero que sean tenaces y perseverantes en aquello en lo que creen. Y nosotros también, Dejemos de ser tan indolentes y tan comodones
y seamos perseverantes en defender ese modelo de sociedad que nos parece que es mejor para todos, no solo para nosotros, sino para todos en su conjunto. Y Jaime, hablabas de la fe como pilar fundamental. ¿Cómo te ha ayudado la fe en tu vida? Bueno, vamos a ver, yo siempre digo, contando primero por una anécdota que me pasó con el ministro alemán del Interior, Posini, en el momento en el que estábamos decidiendo aún la sucesión, me dijo un día Otto Schily, tú tienes un problema, Jaime, es alemán y era socialdemócrata, y me dijo, tú eres demasiado católico, es presidente del gobierno. Y bueno, me hizo gracia pero me estaba diciendo una cierta verdad. En España, antes el ser católico era algo que te ayudaba mucho en la vida pública. Yo recuerdo el año 76, cuando estoy de secretario de jóvenes propagandistas católicos, recuerdo que dimos una cena en honor en el Hotel IFA de Madrid a los 5 ministros de la Asociación Católica de Propagandistas que habían sido elegidos con Adolfo Suárez, José Osorio, Martín Oveja, Landelino Lavilla, Reguera Guajardo y Eduardo Carriles. Ministerios importantísimos. El gobierno de Adolfo Suárez lo hizo a Adolfo Osorio. Adolfo Suárez fundamentalmente dio una lista a los que no debían de ser ministros porque tenían un currículum parecido al suyo que venía del movimiento nacional. Pero quiero decir, el católico hoy sabe que no como decía Schily, que eso era un impedimento, pero es verdad que tenemos que saber entender y comprender que la fe no te va a ayudar a tu carrera política. Eso es buenísimo, porque tienes que buscar cada día más autenticidad. Yo creo que la autenticidad nos ha aportado a los católicos. Por eso, Neos no se ha hecho un partido político. No, nosotros articulamos una minoría creativa. No tenemos hoy capacidad de articular una mayoría. Y yo creo que es necesario, porque nosotros tenemos que empezar nuestro calvario, porque no hemos estado muchas de esas alturas de circunstancia, ¿no? Entonces yo creo que nosotros tenemos que saber entender que la fe es un don, y se existen momentos, pues sí, cuando piensas que al día siguiente no vas a volver a tu casa. Me pasó muchos años, me pasó entre el año 1979 y 80, cuando yo era de UCD y ETA Provincial quiso matar a los compañeros míos, y a mí el primero, en el mes de agosto del año 80, pero en aquellos momentos la fe te reconfortó y te sirvió porque vivíamos una circunstancia trágica. Luego ya cuando escribí esto, ya eso había desaparecido. Es más, dura meses. Y al final ese miedo de que no vas a volver a tu casa, necesitas decir, esto es que está valiendo la pena, es que hay que hacer algo porque yo tengo fe. Y la fe te ayuda esencialmente en ese mundo. Y luego al final, como todos somos católicos y no perfectos, porque yo siempre digo, pero sí, nosotros tenemos poca fe. No es verdad lo que dijo el ministro de Ocosili, que yo no sea católico. No, yo soy un mal católico. Yo no vivo con coherencia mi fe. Pues sí, vivo con muy poca coherencia, porque si realmente creyese muy profundamente en la vida eterna, estoy seguro que tendría menos preocupaciones por cosas del mundo de hoy. Y yo creo que eso hace que de alguna vez me empuje a decir, es que tienes que tener más importancia tu fe en tu vida. De ser una persona que esa dimensión trascendente sea cada día más importante en tu vida, que seas más auténtico. Yo al menos pienso que a lo mejor como político tengo unas limitaciones, pero si tuviese que decir la principal limitación, yo no vivo como si yo creyese de verdad en la vida eterna, porque viviría de otra manera. Y eso es la gran pregunta que uno tiene que ir haciendo, porque al final la vida es para que aprendiendo esas lecciones de vida que te da la propia vida, todavía seas más y mejor persona. Y ser más y mejor persona significa que ese sentido de la fe y la trascendencia esté más presente en fin. Y eso no es un discurso de un obispo, sino fundamentalmente de un católico que quiere estar en este mundo y quiere ayudar a este mundo a que por la andante tierra no siga sin brújula, que es lo que nos sucede hoy en el mundo occidental. Es cuando pierdes un sentido de la trascendencia. Y en tu caso, María, ¿cómo te ha ayudado la fe en tu vida?
Bueno, a mí mucho, pero como también te contaba antes, yo soy propagandista hace poco y soy católica mucho más concienciada también de hace poco. Yo soy fruto de los retiros de Maús, que seguro que hay algunas de los que están aquí, algunos también han ido a Maús y me van a entender perfectamente. Y bueno, yo he vivido toda mi vida con la fe, porque nací en una familia católica, pero es verdad que los años duros de la política, y no es una excusa, pero no teníamos unos representantes de la Iglesia católica, que no voy a decir Iglesia vasca, porque los vascos no tenemos iglesia, aunque todo el mundo habla de Iglesia vasca, hemos conseguido que la gente diga Iglesia vasca cuando esto es imposible porque la Iglesia es universal, no hay Iglesia vasca. Pero es verdad que en aquellos años muchos representantes de la Iglesia católica no estaban a la altura de las circunstancias, que eso no es excusa para que uno tenga más o menos fe o viva la fe de una forma más o menos intensa. Pero teníamos un obispo y algunos sacerdotes que a uno le costaba mucho mantener la fe viva. Porque yo recuerdo que en los años matan a Gregorio Ordóñez en el año 95 y se hizo un gran funeral oficiado por el obispo Setién, por supuesto. Los años siguientes nos costaba encontrar una parroquia que quisiera albergar el funeral aniversario de Gregorio. Y nos decían que es que no hacían funerales políticos. Hombre. Y luego veíamos que en muchas de los locales de las parroquias de algunos barrios de San Sebastián guardaban todas las pancartas de las manifestaciones que hacía la gente de Batasuna. Para no tener que llevarse las pancartas a casa, directamente las guardaban en los locales de las parroquias. O en homilías de algunas misas de los domingos, algunos sacerdotes hablaban de lo que sufrían las madres de los asesinos que tenían que ir a las cárceles a verles. Bueno, mi madre en más de una ocasión entraba en la sacristía y le decía al cura que a ver si algún día iba a hablar de los padres, de los concejales del PP y del PSOE que vivíamos escoltados, porque estaba harta de escuchar hablar de los padres de los asesinos, de lo que sufrían por tener que coger el coche para ir a Soto del Real. Bueno, pues todo eso no ayudaba mucho a que mantuviéramos una fe muy viva. Era un poco excusa, pero también es verdad que existía aquello. Y luego tuvimos la inmensa suerte, porque el Señor hace muy bien las cosas, de que vino Monseñor Munilla. Y Monseñor Munilla fue la otra cara de la moneda, y es verdad que en la diócesis de San Sebastián la presencia de Monseñor Munilla fue, bueno, pues, como les digo, una maravilla. Y entonces, gracias a él, pues muchísimas personas volvimos a ir a misa, a hacer caso de lo que nos decían los curas, más allá de salir enfadados porque una vez más se habían inventado la liturgia, se habían saltado a un paso de la liturgia o habían decidido que podíamos hacer no sé qué porque ellos eran del Septón Supremo. Y claro, pues no son del Septón Supremo, es la Iglesia Católica. Entonces, con el tiempo también yo me doy cuenta y me he dado cuenta que mucho de lo que hemos aguantado y de lo que hemos vivido y de lo que hemos podido soportar ha sido por la presencia permanente de Dios en nuestra vida, porque si no, como les digo, aquellos años en los que, bueno, pues sabías que salías de casa, pero no sabías si volvías, o a qué futura viuda o qué futuro huérfano ibas a abrazar o qué futuro compañero ibas a enterrar, si no tienes a Dios contigo, aguantar todo eso es enormemente difícil. Bueno, y si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta, aprovechen la oportunidad. Fran tiene por ahí un micro. Muchas gracias. Bueno, quería hacer una reflexión. Yo no estoy en la política activa, aunque en los tiempos jóvenes lo estuve un poco. Yo soy contemporáneo de don Jaime. Y conocerá personas como Jaime Ignacio del Burgo. Yo vivía en Pamplona, en algún momento me llegaron a ofrecer escolta, y no quise. Bueno, entonces, con el paso de los tiempos, veo ahora, la pregunta que quiero hacer es, un joven que puede encontrar para entrar en política activa, porque en la política activa los partidos políticos han sido muy decepcionantes. Entonces parece que gente mediocre medra en los partidos políticos. Entonces un joven que tiene aspiraciones intelectuales, que en fin quiere prestar un buen servicio, entonces piensa que esto es algo casi tirar por un derrotero muy barato, ¿no?
Pero por otra parte hace falta gente sana, noble en la política activa. En fin, mi pregunta es cómo salir de ese dilema. Bueno, primero, el problema de la mediocridad no solo se refiere a la clase política que ocupa responsabilidades políticas. En general, la mediocridad es una característica en todas las instituciones de caracteres públicos. Solo compara a los dirigentes empresariales, aquí hay uno de ellos, de hace 30 años a los de hoy, ha bajado el nivel. Si uno compara a obispos de hace 15 años, algunos de hoy, ha bajado el nivel. Todo aquel que se dedica a la vida pública, pero en el ámbito del servicio público, no tiene hoy un reconocimiento suficiente. Por eso yo, todos los que se dedican a la política activa, les aplaudo, les animo, les impulso, porque es que apetece poco, a veces. Porque tú apareces ayer, en la misa del domingo, en una parroquia San Carlos Borromeo, cerca de Madrid. Una de las oraciones era así: para que la corrupción no presida actitudes de los partidos políticos. Pero no nos damos cuenta que esa es una oración hecha con buena intención, pero parece que está marcando y determinando que un político así, por principio, es una persona que tiende a corromperse. Pero hay una cosa: los políticos no son parte distinta de lo que somos nosotros en la sociedad, ¿eh? Es un reflejo. Y entonces lo que hace falta es animar a las buenas personas a que se dediquen a la vida pública. No solo que estén en los partidos, sino que si quieren estar, por ejemplo, en las sociedades propagandistas o en NEOS, en el debate cultural, buscar una alternativa cultural, estén. Pero hace falta que las buenas personas estén. Y que fundamentalmente esa mediocridad que está muy generalizada en todo lo que represente a los demás, instituciones públicas, es evidente que es una lacra que hoy tenemos brutal. Brutal. Cada día los dirigentes son más limitados. En todas las instituciones, no me refiero solo a los partidos políticos. Y eso es porque nos son todos más egoístas, más individualistas. Solo nos importa el fin de semana. Es una findicación de fin de semana. Lo único intocable es nuestro fin de semana. Lo único importante en la vida es el sentido material. ¿Cuánto tienes o cuánto no tienes? ¿No? Cuando sabemos que eso es una mentira. Es decir, al final, ¿cuáles son los momentos más felices de la vida de uno después de haber vivido unos cuantos años? Pues aquellos que no te cuestan dinero. A lo mejor es una conversación con un hijo tuyo que es especialmente agradable y grata para ti. O es después de una pelea con tu mujer, una reconciliación, una conversación en la que te reconcilies. O un día que rezas bien, por lo mal que rezamos normalmente todos los días, dices: hoy qué bien he rezado, qué feliz soy. La felicidad no presta vida. Y eso es un elemento esencial. Y por eso hay que aplaudir a las personas que se dedican a la vida política, porque esos sí que son héroes de nuestra sociedad, en muchos casos, que actuando de la mejor buena voluntad, sin embargo, tienen la acusación permanente de que son personas que tienen tendencia a la querella. Muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta más? Hola, buenas tardes. Pues yo les quería preguntar a los dos, ¿desde la fe se puede perdonar a un terrorista? Es algo que yo siempre cuando les veo me lo pregunto. Entonces, pues, no lo sé, es una pregunta abierta. Jaime y yo más de una ocasión hemos comentado que somos muy afortunados porque no son dos personas rencorosas. Porque a pesar de las situaciones tan dramáticas que hemos vivido, no vivimos en el odio ni en el rencor, ni él nunca a sus hijos, ni yo a los míos con un ánimo de venganza, ni de animadversión, para nada, y eso también es un don de Dios. Yo nunca me había planteado si perdonaba o no, pero bueno, una vez que hice Maús, tú te empiezan a preguntar muchas cosas, y pensé, pues a lo mejor yo no he llegado a perdonar del todo, y a Chapote le deseo, a ese que Maika llama Don, le deseo todos los males del mundo, que creo que no, porque yo no siento que tengo el corazón ennegrecido de ánimo de venganza. Pero pues el padre Ormazábal, con el que yo pues tenía conversaciones para profundizar un poco en este don de Dios, me dijo: tú tienes que rezar por Chapote, tienes que condenar el acto en sí, tienes que seguir
haciendo las charlas de terrorismo que haces, tienes que seguir contando la historia del terrorismo, tienes que seguir denunciando el terrorismo y la violencia, pero tú tienes que llegar a rezar por Chapote, porque es lo que tú tienes que pedir, que el Señor le dé la gracia de darse cuenta del daño que ha hecho. Yo no voy a decirle que recé todos los días por él, porque no es bueno mentir. Pero tampoco me cuesta mucho, porque en el fondo pienso que al final perdonar es una cosa un poco egoísta, porque a quien hace bien es al que perdona. De verdad, yo creo que cuando tú te quitas como el peso de tener resquemor contra alguien, me da igual que sea Chapote o tu cuñada que te ha hecho no sé qué faena, porque no es lo mismo. Pero creo que cuando tienes el corazón como limpio de deudas con otras personas, nanas eres tú. Y eso en el fondo es buenísimo para uno mismo, con lo cual yo suelo decir que el perdonar es como un acto egoísta y que no nos llegamos a dar cuenta de lo bueno que es y lo beneficioso que es para cada uno de nosotros hasta que no perdonas de verdad. Entonces yo estoy en ese proceso, yo lo cuento como haciendo risas, lo de hacer porchazos de... Pero en el fondo creo que es limpiar el corazón de alguien y a mí me limpia el mío y siento por él, de verdad, que no se dé cuenta del daño que ha hecho, porque al final, bueno, pues el otro día yo suelo tener charlas con alumnos y suelo ir con una víctima del terrorismo que les cuenta su testimonio y el otro día tuve la suerte de ir con Almudena Blanco, que es la hija del teniente coronel Blanco al que asesina ETA el año 2000 rompiendo la tregua. Y casualidad, 15 días antes, uno de los asesinos de su padre, que ya estaba en la calle hacía tiempo, se despeñó en las Peñas de Haya, que son unos montes que hay en Guipúzcoa. Y ella puso un tuit diciendo que bueno, que ya que no hay justicia en la tierra, que ella confía en la justicia divina. Y ahí lo dejó. Y le dije, mira, Almudena, no se puede decir mejor, porque, claro, ella me dijo, no, si yo en el fondo siento mucho que este tipo se haya despeñado, pero esto es cosa de Dios. Porque claro, que alguien que ha matado a mi padre, que, pues no, se han cumplido 26 años, ya está en la calle hace tiempo, disfrutando de la vida, con absoluta normalidad, eso no es justicia. Porque es que en España asesinar está saliendo muy barato. Bueno, ayer nos enteramos, que ya sé que no viene a colación, pero lo tengo que decir, que a Cherokee lo van a sacar de la cárcel. Pero no porque la justicia haya decidido que Cherokee se merece salir de la cárcel porque ha cumplido la condena que tiene, que es imposible, porque tiene 300 años, o porque haya hecho, pues no sé, tiene beneficios penitenciarios, porque ha estado todo el día haciendo labores de buena voluntad en la cárcel. No. Es que el gobierno vasco, que tiene competencia en prisiones, porque en España no somos todos libres e iguales, no. Los vascos somos distintos. Y los vascos tenemos privilegios. Y los vascos podemos gestionar la competencia de prisiones. Entonces el PNV ha decidido que va a dar el tercer grado a Chapote. Y estamos aquí. Tendríamos que estar en la puerta de la Moncloa o en la puerta de la Lehendakaritza protestando, porque es que hay cosas que son una indecencia ética, moral y cívica. Bueno, y todo esto habiendo perdonado, de verdad. Pero una cosa es perdonar, de todas formas, para que escuchen lo estoy condenando, Porque claro, hay que pensar en todas las víctimas de Cherokee, ¿cómo estarán en este momento? Entonces, bueno, pues... Había por aquí otra pregunta. Buenas noches. Yo soy un poco mayor que usted, Jaime, pero vamos, creo que estamos educadas en la misma historia. Y nosotros, con palabras de Chesterton, católicos, podíamos ser inmorales, pero se ha pasado de la inmoralidad a la amoralidad. De tal manera que uno discute con cualquiera y dice, eso otro dice, tú, es esto que lo digo yo. Entonces, lo que yo pregunto, ¿han detectado ustedes esa vivencia en la juventud, en los jóvenes? No solo esos brotes verdes que ciertamente existen y que son muy esperanzadores, pero este aspecto de la amoralidad, todo vale, todo es bueno. Si yo lo hago, vale. Si lo hace otro, puedo hasta criticarlo. Bueno, pues, lo que quería preguntar. No lo sé, porque ya tengo muchos años y al que tengo hijos y nietos, pero no me atrevo a dar una respuesta a lo que pasa en esos sectores de la juventud. Yo
Yo creo que es una opinión muy personal, que en la izquierda hago una divagación que no es lo que usted me responde, porque no se responde bien. Normalmente el rencor, la venganza, utilicemos el término que quiera, prevalece sobre la verdad. Y en la derecha, la comodidad, la derecha económica social prevalece sobre la verdad. Y lo que sucede es que por eso nos dan sopas con ondas en términos de proyecto. Siempre tienen un proyecto que nosotros no hemos detectado ni hemos diagnosticado. Y tenía un gran amigo mío, Pesaron todos los ríos, que era un periodista que había sido comunista, escribió en la revista Triunfo, pero es un señor que tenía una cabeza y fue evolucionando. Y a veces se enfadaba conmigo antes de morir hace unos años. Me decía, pues dar sopas con onda. El proyecto que vivimos no es un personaje, no es Santi. Es porque se llama Tomata desde 2001 en España. 25 años. Y algunas veces digo, los ETA tienen un proyecto en la cabeza y dicen, son muy listos. No, pero piensan todos los minutos de su existencia en cómo romper una sociedad basada en fundamentos cristianos, basado en el fundamento de España. Y cuando te dedicas toda tu vida a eso, al final es un proyecto poderoso. Es la fuerza del rencor. Entonces, creo que en la derecha, aunque ahora ya se está produciendo lo que Fraga pidió en el año 84, en el año 1982, una mayoría natural. Y hay una mayoría natural en España. Lo mostraron ayer las urnas Bravo. y hace una semana en Extremadura. Ahora, los partidos lo tendrán que saber administrar. Pero ya hay una mayoría natural. Es muy importante. Porque el año 82, como lo decía Fraga, yo era VTD. Y nosotros, en el País Vasco, sí tenemos el acuerdo de Organización Popular, pero en mi partido ustedes no le hicieron caso. Pero apuntaban la buena dirección, pero no era verdad. La mayoría natural era Fernando González, que venía 202 diputados. Entonces, yo creo que no es fácil, pero yo creo que los jóvenes hoy, esa es mi opinión, hay cosas que no les gustan de nosotros. Nosotros, los que no somos de militar, sabíamos que había un movimiento vista a la izquierda, y entonces tú te girabas 45 grados y miras a la izquierda. En España hemos vivido en vista a la izquierda desde hace 40 años. Aquí te ha legitimado la coincidencia con el que está a tu izquierda. Pues cuando has coincidido con él, has dicho, oye, yo soy un buen demócrata. La coincidencia con uno que está a tu derecha es muy cómoda. Yo me gusta presumir de que soy amigo de algunos de las izquierdas. Y cuando, sin embargo, uno de la izquierda habla de mí y dice, bueno, yo en esto estoy de acuerdo con él, pero en esto otro y en esto estoy en desacuerdo. Y hay en vista a la izquierda de España. Y eso creo que los jóvenes hoy lo han quitado. Y también, como dice María, yo también creo que la generación de hoy y los chicos jóvenes en movimientos titulares religiosos está teniendo más presencia que en mi etapa y en mi federación. Es decir, que yo creo que no hay motivos solo para la preocupación, sino también para la esperanza. Y respecto a los comportamientos inmorales, porque comportamientos inmorales o amorales, yo no sé diferenciarlos bien del todo. Lo que sí son movimientos siempre en la dirección equivocada. Una actitud es inmoral, otra moral, bueno, llenas. Los ejércitos hay múltiples cosas más inmorales que amorales y cosas más amorales que inmorales. En cualquier caso, no soy yo que lo sé. Muchas gracias. Siguiente pregunta. Hola, buenas tardes. Soy Aldo de la Torre. Hace 20 años trabajaba y como voluntario en el Congreso de Católicos y Vida Pública, en el Congreso Infantil. Fuimos creando esos cimientos y la verdad, escuchando con las últimas palabras que decía gente que trabaja tanto en el Congreso como en la CDB, se hizo pues, la apuesta por los jóvenes y cómo todo ese trabajo ha ido teniendo esos frutos en la juventud actual y que creo y comparto que es fundamental. Me gustaría un poco saber vuestra reflexión, sobre todo a mí me ha
me ha conmovido mucho, me ha hecho mucho reflexionar la respuesta de la sociedad andaluza con las ceremonias religiosas después del accidente de tren. Creo que es una muestra de los valores, de la tradición, de lo que en realidad queremos como pueblo. Y me gustaría saber un poco cómo lo habéis vivido vosotros y si también tienen parte que ver no solo con los fundamentos de la sociedad y de las raíces andaluzas, que también pues, con la religiosidad popular tiene mucho que ver, sino bueno, pues, encajándolo y ligándolo con esa juventud que a lo mejor en el 99, en el 2000, tampoco era fácil decir posicionarte como cristiano en la vida pública cuando eras joven, porque eras aún más raro que hoy. Bueno, hiciste el Congreso Juvenil Infantil y aquí sigues, con lo cual alguna boya te dejó. Ya no hay Congreso Infantil, ahora hemos subido todo y lo hacemos todo en el mismo sitio, pero le hemos dado como una vuelta espiritual. Como están todos ustedes invitados en noviembre de este año 13, 14 y 15 a Madrid, lo verán. Te voy a tutear porque eres muy joven y te voy a contar lo que a mí me pareció el funeral. Fíjate lo que me pareció, que en San Sebastián vamos a volver a tener procesión en Semana Santa después de 25 años. Yo no he vivido una procesión en mi ciudad nunca jamás. Entonces, la espiritualidad o la religiosidad popular que tenéis en Andalucía a mí me sobrecoge. Yo, de hecho, he venido a la Semana Santa de Sevilla y no he venido a la feria. Bueno, pero por circunstancias la vida. Eso, hacemos invitación por invitación. A mí vivir esa Semana Santa, que la viví también en unos años en lo que yo era mucho más joven y no tenía, bueno, con la espiritualidad que puedo tener ahora, a mí aquello me sobrecogió. Y escuchar el testimonio de esa Tatiana que hago el otro día, esos 9 minutos que habló, las cosas que dijo, esa profundidad, bueno, a mí me llevó al alma y pensé, esto es otro brote de esperanza. Porque esto demuestra que somos una sociedad que lo que quiere es este tipo de funerales religiosos para honrar a las personas que han fallecido en un accidente de tráfico de tren. Es decir, no queremos ceremonias masónicas, no queremos que se inventen ceremonias de ningún tipo. Nosotros somos una sociedad que tenemos una religión desde hace 2000 años y queremos que a nuestros muertos se les entierre como se ha enterrado siempre a nuestros muertos, rindiéndoles, bueno, pues ese homenaje que se les tiene que rendir desde la fe. A mí me pareció sobrecogedor. 25 años que no ha habido una procesión en San Sebastián. Vamos a tener por primera vez este Viernes Santo. Eso es poner una pica en Flandes. No sé lo que va a pasar porque no sé cuánta gente va a ir. Pero nos parece que, de verdad, una procesión en San Sebastián. Alcaldesa, la tenemos que invitar, además de a la feria, a la Semana Santa. Claro, es que, vamos. Bueno, una última pregunta, solo la última, lo siento, pero por no demorarnos mucho. Sí, soy Carlos, profesor de religión católica. Tengo una sensación o una pregunta desde hace mucho tiempo leyendo a unos párrafos de Miguel de Unamuno. Ya notaba la increencia de la sociedad española, la falta de fe, la falta de verdad. Y ahora mismo todavía seguimos quejando de lo mismo y se multiplica la increencia. ¿Tenemos posibilidad de recuperar esos valores a corto tiempo? Porque muchas veces tengo alumnos que empiezo con ellos desde primero de la ESO y cuando llego con ellos a segundo de bachillerato, la primera pregunta es, ¿en la selectividad viene la religión? Que empieza a perder la inquietud, el interés. Y eso es un problema constante y así vamos perdiendo poco a poco. A corto plazo podemos recuperar esos valores que vienen reinando en esa sociedad. Pues yo siempre digo que nos tenemos que aprovechar, tenemos que utilizar un texto diagnóstico para buscar la verdad, pero pronosticar es imposible. El pronóstico está fuera de nuestras capacidades, todos somos copetas. Pero todo lo que podemos es diagnosticar el problema que vivimos. Cobardía, falta de atención permanentes, que fundamentalmente muchos sobre ellos ha podido la podría, que en otros todavía hay un rencor que está ahí.
podemos diagnosticar, pero pronosticar. Como antes decía, si nosotros somos sobre todo la expresión de la vida, que a cada 2 años solo sabes una cosa con claridad, que eres un ser limitado, que no tenemos sentido del tiempo, que no sabemos en qué momento de la historia vivimos. Nosotros, los que nacimos en los años 50, sabíamos que habríamos una nueva etapa, porque las guerras acaban de terminar. La guerra mundial acaba de terminar 6 años antes que yo naciera, y la guerra civil española 20 años antes que yo naciera. Era como casi la prehistoria ya en aquellos años estaba nosotros. Pero sí ya cabríamos una nueva etapa, porque las guerras las termina las anteriores. Ahora, si me pregunta un chico joven, ¿en qué época de Occidente estamos? No lo sé. Sé que estamos en el final de una etapa de Occidente, no el final de Occidente, pero el extremo desorden que existe hoy en el mundo, como antes he dicho, muestra que estamos en el final de una etapa. No significa nada más que eso. Entonces, nos tendremos que preparar delante de las nuevas generaciones, saber que vamos en una nueva etapa del final. Estamos en el final de un periodo que arrancó a final de la Segunda Guerra Mundial. Ahora, poco más. Y respecto de la fe, yo sí que creo con franqueza, el País Vasco y Cataluña se van a recuperar antes, porque van a meter la fe antes que entender el significado de eso. Van a meter en sus vidas un sentido de la trascendencia. Y por eso lo que dice María, yo tampoco sé qué va a pasar ese Viernes Santo de San Sebastián. Yo creo que va a ir gente, pero al cabo también hay algunos que tratan de perturbar esa manifestación de fe. No puedo pronosticar, como han dicho, no puedo pronosticar, no sé pronosticar, pero sí creo que el País Vasco y Cataluña, que son dos sociedades que nos deben dar pena y tristeza, porque en ocasiones parece que mandan, pero son sociedades enfermas, seguro. Yo no les envidio, yo soy vasco, no envidio la sociedad en la que vivo, no les envidio luego a alguno. Antes ha dicho María que entre el perdón y no perdón, a mí fundamentalmente mi generación, la generación mía, que es la que hizo la careta en los años 60, a mí me produce una tristeza enorme ver cómo perdieron sus vidas, el daño que han hecho a los otros y a ellos mismos, por el odio, la ignorancia, por la falta de fe. Esta no nació en las sacristías, o nació en la falta de fe, en la secularización que se produjo en el País Vasco durante los 50. Hubo sacerdotes que dejaron de estar. Y hubo una generación de vascos, la mía, que su estarpiante dejó de tener. A mí eso es que hay tristeza, más que hoy, tristeza porque sus vidas han estado condenadas a 100 años los secos. Pues decía don Ángel Ayala, fundador de la Asociación Católica de Propagandistas, si hoy viviese nos invitaría a tomarnos en serio la formación intelectual, moral y espiritual. Nos invitaría al compromiso cotidiano con la familia, en el trabajo, en la vida pública y a entender nuestras profesiones como un servicio. Don Jaime y María son personas que están dejando una huella profunda en nuestra sociedad, entre otras cosas con su ejemplo y su coherencia de vida, con su labor inspirando a personas y promoviendo un futuro mejor para todos. Espero que esa huella o parte de esa huella haya quedado en nosotros esta tarde y me gustaría terminar con una frase de Edmund Burke, que destacó como orador y político en el Parlamento británico, y sus intervenciones destacaban porque se guiaban por la humanidad, por la razón y la justicia. Y él decía que lo único que necesita el mar para triunfar es que los hombres buenos no hagan nada. Muchísimas gracias por la conversación.